Me gustaría que volviera de nuevo en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 4, conforme llegamos al último sermón de nuestra serie sobre la adoración. Este es nuestro octavo mensaje y tal vez de todos los mensajes, este será el más profundo, espero. Y me gustaría recordarle el texto en el que estamos leyendo solo los versículos 23 y 24. Jesús dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a los tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. He estado, como bien saben, muy preocupado por el asunto de la adoración y preguntándome si esto es exclusivo de mi propia era. Durante la última semana, más o menos, he leído algunos comentaristas de las Escrituras más antiguos, algunos santos de Dios más antiguos, para ver si ellos también enfrentaron periodos de tiempo similares cuando la Iglesia había perdido su perspectiva sobre la adoración, y descubrí que ese era el caso. De hecho, a lo largo de la historia de la Iglesia parecía haber un clamor bastante constante llamando al pueblo de Dios a una vida de adoración. Por ejemplo, San Anselmo de Canterbury, hace años, dijo esto: arriba, hombrecito, huye por un poco de tiempo de tus ocupaciones, escóndete por un tiempo de tus pensamientos perturbadores. Pasa ahora tus arduos cuidados y deja a un lado tu gravoso negocio. Sé despacio para un poco de tiempo con Dios y descansa un poco en Él. En la cámara interior excluye todos los pensamientos excepto los de Dios y aquellos que pueden ayudarte a adorarlo. Habla ahora a Dios y dile: tu rostro busco, tu rostro, Señor, busco. Y así llamó a su gente a la adoración. Estaba leyendo en el avión que regresaba de Dallas el miércoles el diario de Andrés Bonar, un gran santo de Dios del siglo XIX. Él anotó las reflexiones, los pensamientos, las lecciones que el Señor le enseñó, las impresiones que tuvo cada día. Y comencé desde el principio del libro y recorrí todo el libro y leí cada uno de sus escritos en el día del Señor, el domingo. Muchos de ellos giraban en torno al tema de la adoración. Uno de ellos que me impactó particularmente lo escribió el 26 del Día del Señor de 1881. Durante todo el día y cada servicio me sentí fortalecido y sostenido por la presencia del Señor en espíritu, más que de costumbre. Hubieron momentos de gran cercanía. Fin de la cita. Y me detuve en ese punto: momentos de gran cercanía. Y me dije, anhelo conocer ese tipo de momentos. Momentos en los que hay una sensación abrumadora de la cercanía de Dios. Me pregunto si la mayoría de los cristianos alguna vez realmente experimentan eso. Me pregunto si usted puede volver a su memoria y encontrar momentos de gran cercanía. Momentos en los que usted se ha acercado a Dios y, como dice Santiago 4:8, Él en respuesta se ha acercado a usted. Momentos en los que ha sentido profundamente la presencia de Dios. Momentos en los que la cercanía divina ha sido como sus propias manos y pies, su propio aliento. ¡Qué íntimo! Y a lo largo de esta serie, este ha sido realmente el propósito y la meta de la misma, que podamos acercarnos tanto a Dios que seamos literalmente vencidos por su presencia. Y me he estado predicando a mí mismo, antes de predicarles a ustedes. He estado hablando a mi propio corazón: ¿cómo puedo esperar que usted tenga esa cercanía con Dios a menos de que yo la tenga? El gran deseo de mi corazón es salir a hablarles, a predicarles, a enseñarles y llevar en esa predicación y enseñanza el mismo poder de Dios que viene solo a aquellos que están en su presencia. Porque sé que lo que sucede en este púlpito ayudará a su adoración o la destruirá. Ricardo Foster dijo hace muchos años: la predicación sin el poder divino caerá como escarcha en la adoración.
La predicación del corazón, dijo, inflama el espíritu para adorar. La predicación de la cabeza apaga las brasas encendidas. Entonces tengo una gran responsabilidad. Supongo que todos nosotros podríamos experimentar y tener una predicación que fuera bíblica, donde toda la interpretación pudo haber sido correcta y la Biblia fue el texto. Pero de alguna manera fue escalofriante, pero de alguna manera fue fría, helada, cayó como escarcha sobre nuestra adoración. Y por otro lado, todos hemos estado expuestos a ese poder profundo de Dios que unge al siervo de Dios y esos momentos en que habla como si hubiera venido del salón mismo del trono. Y entonces, mientras que la serie ha sido dirigida de muchas maneras a todos ustedes, ha sido dirigida particularmente a mí. Ahora, en nuestra mirada a la adoración, hemos intentado, por supuesto, no agotar el tema, sino solo tocar, por así decirlo, los bordes del mismo, para que el Espíritu de Dios pueda comenzar a enseñarnos. Y hemos visto una definición de la adoración, hemos hablado de la importancia de la adoración, y sabemos que es importante porque es la prioridad de Dios. Él busca adoradores verdaderos, dice en este pasaje. Hemos hablado sobre la fuente de la adoración, y esa es la salvación, fuimos redimidos para adorar. Hemos hablado del objeto de la adoración, y el objeto es Dios como Espíritu y como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de la esfera de la adoración. Debemos adorar en todo lugar y en todo momento, y únicamente en la presencia reunida del pueblo redimido de Dios. Y ahora estamos viendo la naturaleza o la esencia de la adoración, lo que es. Y es por eso que leo los versículos 23 y 24, donde dice 2 veces que debemos adorar en espíritu y en verdad. Debemos adorar en espíritu y en verdad. El equilibrio perfecto. No solo espíritu, eso es. No solo entusiasmo, sino verdad. No solo la verdad, sino el entusiasmo. Desde lo profundo de nuestra alma adoramos, nos expresamos basados en la verdad revelada de Dios. Y recordarán que les mostré que los samaritanos tenían el Espíritu y no la verdad, y los judíos tenían la verdad y no el Espíritu, y entonces Jesús dice, no está aquí en Jerusalén y no está allá en Jerusalén. Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Y la adoración verdadera une a ambos. Usted no puede tener una herejía entusiasta por un lado y una ortodoxia estéril por el otro, y realmente adorar a Dios. Debe haber una mezcla. No se puede tener calor sin luz y no se puede tener luz sin calor. Los dos deben estar en equilibrio. Y recuerda la última vez que vimos el concepto de espíritu y dijimos que adorar a Dios en espíritu significa adorar a Dios desde su interior. No es superficial, no es externo, no es formal, no es litúrgico, es el corazón. Y eso es lo que quiso decir el salmista en el Salmo 103 cuando dijo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y lo que Pablo quiso decir en Romanos 1:9 cuando dijo, yo adoro a Dios en mi espíritu. Y le explicamos que hay varios elementos necesarios para adorar a Dios en espíritu. Primero, la vida espiritual. Tenemos que estar vivos espiritualmente, vivos para Dios. Tenemos que ser aquellos que poseen al Espíritu Santo que viene por la salvación. Y para empezar entonces, para adorar en espíritu, debemos haber tenido una persona interior transformada en la morada del Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, debemos enfocar nuestros pensamientos en Dios. La adoración sale del corazón que está pensando en Dios. En tercer lugar, nuestros pensamientos sobre Dios dependen del descubrimiento y la meditación de la palabra de Dios. Y conforme vemos la palabra de Dios y conforme descubrimos sus verdades y meditamos en sus verdades, nos encontramos adorando. Y luego, en cuarto lugar, debemos tener un corazón concentrado, un corazón no distraído. Como leía al comienzo de nuestra adoración esta mañana en el Salmo 9, el salmista dice, te alabaré con todo mi corazón. Te alabaré con todo mi corazón. Adorar en espíritu, entonces, es tener un espíritu transformado por la regeneración, pensar en Dios, concentrar todas nuestras facultades en Él y en su obra. Y esos pensamientos surgen del descubrimiento y la meditación en la palabra de Dios y fluyen de regreso a Dios a través de un corazón concentrado. ¿Sabe? Muchas veces en el Antiguo Testamento puede leerlo en Isaías, puede leerlo en Jeremías y Ezequiel, puede verlo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. El Señor acusa a las personas
por adorarlo externamente mientras que su corazón está lejos de Él. Esa es una frase bastante común. Este pueblo me adora con su forma, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la antítesis misma de lo que Dios desea. Él desea que el corazón esté cerca de Él. Y es por eso que, por ejemplo, la verdadera adoración se expresa en términos muy claros en el Salmo 108 y dice así, básicamente, al comienzo del capítulo: Oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y daré alabanzas. Y luego en el versículo 2, despertad, salterio y arpa, yo mismo me levantaré de madrugada, te alabaré, oh Señor, entre los pueblos. En otras palabras, la música de la alabanza surge de un corazón fijo, un corazón concentrado, un corazón fijo que se enfoca de manera singular y únicamente en Dios. En el Salmo 112 encontramos un salmo de alabanza, comienza: alabado sea Jehová, y sigue la línea de la alabanza. Comienza: alabado sea el Señor, y sigue la línea de la alabanza. ¿Y cómo es que el corazón puede alabar? Viene en el versículo 7, dice, su corazón está firme. Y luego en el versículo 8, su corazón está establecido. Como puede ver, es un corazón fijo y un corazón establecido, totalmente enfocado en la maravilla de Dios, de la cual surge la alabanza. En el Salmo 57 encontramos de nuevo el mismo pensamiento. Versículo 7, mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré, daré alabanzas. Despierta, gloria mía, despierta, salterio y arpa. Yo mismo me despertaré temprano, te alabaré, oh Señor, entre los pueblos. Te cantaré entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria sobre toda la tierra. Como puede ver de nuevo, es un corazón fijo, es un corazón decidido, es un corazón determinado, un corazón centrado totalmente en Dios. Entonces comienza usted con un espíritu residente y un corazón transformado, pensamientos centrados en Dios, estando en la palabra de Dios, con descubrimiento y meditación, y luego un corazón concentrado y fijo. Y nos hacemos la pregunta, ¿realmente estamos allí cuando venimos a adorar al Señor? Y hay muchas veces que podemos pensar que lo estamos y no lo estamos. Y de ahí viene el Salmo 139. Creo que es muy interesante. Conoce el versículo, solo escúchelo. El Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y si encuentras algo, encárgate de ello. Y esa es una admisión de que incluso David no podía entender completamente su propio corazón. Es posible que haya sentido que se ocupó de todo, por lo que dice, Dios puede haber algunas cosas que no veo. Y puede ser que nuestro corazón y en nuestra vida, la razón por la que nos cuesta realmente abandonarnos en la adoración a Dios, la razón por la que no experimentamos la cercanía de Dios que nos gustaría experimentar, es porque tenemos áreas de nuestra vida que no se tratan y tal vez áreas a las que estamos ciegos y solo Dios conoce. Y entonces, al acercarnos a este asunto de la adoración para tener un corazón concentrado, debemos llegar con un espíritu abierto y arrepentido. Ese sería el quinto en esos elementos de la adoración verdadera en el espíritu. Debe haber una apertura, debe haber una voluntad de decir, Dios, enciende el reflector y lo que encuentres en la esquina, expónlo. Y si usted se le ha dificultado mucho adorar, si viene aquí y se va a casa y hay pocos cambios en su vida, y hay poco sentido de la cercanía de Dios, hay poco sentido de entrar en la presencia divina, bien puede ser que haya áreas en su vida que ha pasado por alto durante mucho tiempo y que solo Dios conoce, y debe rogarle que las busque, las exponga y las confiese voluntariamente con un espíritu quebrantado y contrito. Mire, esas cosas deben ser enfrentadas. Cada vez que en las Escrituras hablamos de adoración, debemos hablar de limpiar, purgar, purificar, confesar, arrepentirse. Porque la única persona que puede entrar total y completamente en comunión con un Dios absolutamente santo es aquello cuyo pecado ha sido tratado por completo. Y no debemos entrar corriendo a la presencia de Dios en nuestra impureza, pensando que todo está bien. Nosotros, como Isaías, debemos confesar ante Dios nuestro pecado y permitir que Dios toque ese carbón vivo y ardiente en nuestros labios, si es necesario, para purgarnos. Y entonces adoramos en espíritu, cuando el Espíritu de Dios reside dentro de nosotros y cuando estamos dispuestos a seguir
nuestra línea de pensamiento para que Dios la consuma. Cuando estamos en su palabra, descubriendo, meditando, un corazón sin distracciones, a que le hemos dado a Dios acceso pleno para descubrir cualquier cosa que se interpone entre nosotros y Él. Eso es adorar en espíritu. Ahora, Charnock escribió hace muchos años estas palabras: sin el corazón no hay adoración. Es una obra de teatro. Es una actuación sin ser esa persona en realidad. Es jugar al hipócrita. Escucha esto. Se puede decir verdaderamente que adoramos a Dios aunque nos falte perfección, pero no se puede decir que adoramos a Dios si nos falta sinceridad. Eso es muy cierto. Podemos adorar imperfectamente, pero no podemos adorar sin sinceridad. Y entonces, conforme venimos a adorar a Dios, debe ser desde lo profundo de lo que está dentro de nosotros. Una adoración sincera a Dios. Así que rendimos nuestro espíritu al Espíritu Santo, quien nos llena con su presencia y poder. Le pedimos que limpie todos los rincones de nuestras vidas. Y entonces puede ocurrir el flujo de la adoración. Nada superficial al respecto. Ahora veamos el segundo elemento de equilibrio. Adoramos en la verdad. Adoramos en verdad. Y lo mencionamos la última vez en nuestra explicación sobre la idea del descubrimiento y la meditación en la palabra, pero permítame expandirlo. Toda adoración es en respuesta a la verdad. Toda la adoración es en respuesta a la verdad. No hay adoración que no esté ligada inseparablemente a la verdad. La adoración no es un ejercicio emocional con las palabras de Dios, induciendo sentimientos. La adoración es una respuesta construida sobre la verdad. Ahora, Pilato hizo la pregunta tan importante: ¿qué es la verdad? Y Jesús respondió a esa pregunta en Juan 17:17 cuando dijo: tu palabra es verdad. O el Salmo 119. Los testimonios del Señor son verdaderos. Ahora bien, si vamos a adorar en verdad y la palabra de Dios es verdad, entonces debemos adorar a partir del entendimiento de la palabra de Dios. Si vamos a adorar a Dios verdaderamente, debemos entender quién es Él, y el único lugar donde Él se reveló a sí mismo es en su palabra. En Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. Ahora, ahí está la verdad en términos de conciencia, la verdad en términos de lo que se llama revelación general. Y después el versículo 19, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios, en primer lugar, se reveló a sí mismo en términos generales en la conciencia y en la creación. Y los hombres detienen esa verdad acerca de Dios. Pero el versículo 25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. Ahora, todo el propósito de Dios es revelarse a sí mismo. Él se reveló en primer lugar en la creación y en la conciencia, y luego se reveló a sí mismo claramente en las páginas de la palabra de Dios. Si vamos a adorar en verdad, entonces debemos adorar verdaderamente como Dios debe ser adorado. Y el único lugar donde encontramos a Dios verdaderamente definido es en la Biblia. Es la Biblia la que explica al Dios de la creación y al Dios de la conciencia. Todo lo que conocemos acerca de Dios está en la palabra de Dios. Y adorar en verdad, entonces, significa adorar a partir de un entendimiento de la palabra de Dios. Usted no puede adorar a Dios en el vacío. Usted no puede adorar a Dios aparte de su revelación. Una ilustración de esto viene a la mente en el 8º capítulo de Nehemías, donde nos dice que Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo. Esto es la palabra de Dios, y lo abrió. Poniéndose sobre el pueblo en una tarima, inmediatamente todo el pueblo se puso de pie ante la presentación de la palabra de Dios. Y bendijo Esdras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, e inclinaron sus cabezas y adoraron a Jehová inclinados a tierra. La palabra de Dios, simplemente su presencia santísima misma, los llevó a todos de rodillas en un acto de adoración. Toda adoración, escuche ahora, es en respuesta a la verdad acerca de Dios. Y toda la verdad acerca de Dios se revela en su palabra. Si somos llamados a adorar a Dios, entonces debemos adorar a Dios tal como Él es. Si queremos saber cómo Él es, tenemos que ver su autorrevelación. La Biblia revela la verdad acerca de Dios que guía nuestra adoración. Y la verdad es el factor objetivo en la adoración, así como el espíritu es el subjetivo. Pero ambos deben unirse.
En el Salmo 47:7 hay una declaración muy interesante. Dice, cantad alabanzas con entendimiento. Cantad alabanzas con entendimiento. Toda la adoración debe basarse en la verdad. La adoración no es simplemente tomarse de las manos y balancearse de un lado a otro, o tener experiencias estáticas, tener experiencias que no tienen significado ni contenido. Eso no es adoración. La adoración ni siquiera es un buen sentimiento, por buenos que sean los buenos sentimientos. La adoración es una expresión de alabanza desde lo más profundo del corazón hacia un Dios que es entendido, tal como se revela verdaderamente. Cantad alabanzas con entendimiento. No hay ninguna virtud en decir que está adorando a Dios en algo que ni usted ni nadie más comprende. No hay adoración verdadera aparte de una comprensión, de un entendimiento verdadero de Dios. Cualquier grupo que no entienda la verdad acerca de Dios no adora a Dios. No puede adorar a Dios porque Él es adorado en espíritu y según la verdad. En 2 Corintios 4:2, Pablo dice, hemos renunciado a lo vergonzoso de la deshonestidad. No hacemos cosas que manipulan y no andamos con astucia, no manejamos con engaño la palabra de Dios. Es decir, no lo usamos para inducir ciertas experiencias o ciertos resultados o respuestas, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre a la vista de Dios. Pablo dice, nunca usaré la Biblia, nunca engañaré a nadie, nunca trataré de ser deshonesto con nadie para lograr mis propios fines. Todo lo que deseo hacer es manifestar la verdad y, por lo tanto, encomendarme a mí mismo a la vista de Dios. Toda la respuesta en la adoración es una respuesta a la palabra de Dios. Y es increíble cuántas personas no entienden esto. Como mencioné hace un momento, la gente a menudo me pregunta, ¿cómo puedes tener un servicio de adoración cuando predicas durante tanto tiempo? ¿Cuándo tiene tu congregación tiempo para adorar? Y la respuesta es que no puedes adorar a Dios aparte de un entendimiento de quién es Él. Por eso estoy tan comprometido con la predicación expositiva. Por eso estoy tan comprometido con la enseñanza sistemática de la palabra de Dios semana tras semana. No hay otra cosa que hacer. Podría darles sermones ingeniosos que moverían sus emociones y cambiarían sus actitudes. Y tal vez podría hacerle llorar al contarle muchas historias de otras cosas. Podría hacerlo interesante, divertido y emocionante. Pero cuando todo haya sido dicho y hecho, podrá decir, vaya, John MacArthur puede predicar, pero no adoraré a Dios. Es un desafío mucho mayor para mí enseñar la palabra de Dios y dejar que se encomiende a responder a Dios como Dios se revela en esta su autorrevelación. Es por eso que creo que cualquier joven que ingresa al ministerio que no esté comprometido con la predicación expositiva se está cortando la garganta en última instancia, porque las personas deben responder en la vida en todas las dimensiones a la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que adorar en la verdad. Y la verdad se revela en esta palabra. Esa es nuestra fuente. Y es por eso que estoy tan totalmente comprometido con el hecho de que debemos enseñar la palabra de Dios. Cuando la primera iglesia se reunía para hablar de la doctrina de los apóstoles, para que se les enseñara la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, que eran las revelaciones de Dios acerca de sí mismo, la autorrevelación de Dios manifestada a través de sus escritos y sus enseñanzas. Y era la sustancia de la verdad sobre la cual adoraba esa gente. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, hasta que yo venga, lee el texto, explica el texto y aplica el texto, quédate en el texto, enseña la sana doctrina. ¿Qué es eso? La verdad acerca de Dios. Ahora, no estamos aquí para crear una experiencia emocional, estamos aquí para enseñarle acerca de Dios a partir de este libro, y de esa base de conocimiento surge la adoración. ¿Sabe? Si quiere ver una ilustración de esto, vea 1 Corintios 14, y esto podrá servir como una buena ilustración. La gente en la iglesia de Corinto se había vuelto loca hasta el extremo de la actividad entusiasta sin contenido. Estaban haciendo todo tipo de cosas estáticas y el tipo de demostraciones llamativas y bastante directas que habían surgido de su trasfondo pagano, habían sido arrastradas a la iglesia y estaban haciendo a un lado el contenido y la verdad por el bien de su éxtasis, y eran experiencias emocionales, ininteligibles, incomprensibles. Y Pablo los acusa en el versículo 14 al decir, si oro en una lengua o idioma, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y es escoger porque Dios quiere ser adorado. No solo en espíritu, sino en ¿qué? En verdad. Y un entendimiento infructuoso no es lo que Dios quiere. Y entonces dice, oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento.
Y cuando cante, cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. Digo, porque la gente debe entender lo que ve, dice en el versículo 16. Ahora vaya al versículo 23. Y él dice, como una ilustración, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan estos idiomas ininteligibles, y alguien entra que es ignorante e incrédulo, van a decir, están locos. El resultado es que simplemente dirán que estas personas están locas. Pero si predicas, y eso es lo que significa profetizar, proclamar, si predicas la palabra de Dios y entra uno que no cree o es ignorante, será convencido y juzgado. Y los secretos de su corazón serán manifiestos, y él se postrará sobre su rostro y adorará a Dios. Como puede ver, el efecto de algo puramente emocional es que la gente tiene una buena sensación. El efecto de la verdad es que adoran a Dios. Y nunca confunda un sentimiento de éxtasis con adorar a Dios. La verdad está en el corazón de la adoración. No estamos negando el entusiasmo y el sentimiento, solo debe estar inseparablemente ligado a la verdad. Tiene que ser. En la primera iglesia adoraban y usaban canciones, y usaban himnos, y usaban canciones espirituales, hacían melodías, tuvieron momentos de alabanza y momentos de agradecimiento. Y todos ellos están enumerados en Colosenses 3, 16 y 17. Pero dice en el 16 antes de eso, la palabra de Cristo mora en abundancia, plusios, abundantemente, completamente, ricamente, para que cuando la palabra lo domine, entonces se regule su alabanza y su adoración se conforme a la norma divina. Entonces, la naturaleza de la adoración, la esencia de la adoración, ¿qué es? Es ofrecer adoración a Dios desde lo más profundo de nuestro ser interior, en alabanza, oración, canción, entrega y vida, ofrenda y vida, pero siempre basados en su verdad revelada. Y es tan difícil mantener a la iglesia conformada a eso, porque la iglesia tiende, por un lado, a enfriarse, a estar sin vida, a estar muerta y helada, y por otro lado, volverse emocional, fanática y orientada a los sentimientos. Y debe haber un equilibrio. Y nosotros que tendemos a estar en el extremo helado y sin emociones, nos sentimos intimidados por los que expresan sentimientos por allá, ¿no es así? Pero tampoco es ahí donde debe estar. Ambos están en equilibrio. Debemos conocer la verdad. Usted recuerda cuando Pablo fue al Areópago en Atenas, en Hechos 17, su adoración era inaceptable y su acusación es muy reveladora, muy reveladora. Él les dice una cosa muy simple, solo escuche. Versículo 23. Al pasar y ver su devoción, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. ¿A quién, pues, adoráis en ignorancia? Ahí estaba la acusación. Ustedes están adorando en ignorancia, y eso es inaceptable. No se puede adorar a Dios en ignorancia. Y me atrevo a decir que incluso en el extremo frío y algo ortodoxo, donde el ritual, la formalidad y la rutina y la tradición se ha convertido en una actividad sin sentido y sin razón, hay tanta pérdida de adoración verdadera como en los éxtasis del otro extremo. Y entonces, le digo que si va a adorar a Dios, debe haber un compromiso fiel con la palabra de Dios. No va a suceder por algún golpe del cielo. Usted adora como el desbordamiento de su comprensión de la autorrevelación de Dios. Y está aquí en este libro. Si está corriendo esperando que lo golpee un rayo de la nada y caiga en un éxtasis glorioso y adore a Dios, no va a suceder legítimamente. A medida que estudia la palabra de Dios y descubre sus verdades y medita en sus verdades y se concentra en Dios y tiene un corazón concentrado y un corazón arrepentido que sea puro y limpio, encontrará el fluir de eso. Un corazón de adoración. Una y otra vez en el Nuevo Testamento lee esta frase, hermanos: no quiero que ignoréis. No hay premio en la Biblia por la ignorancia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verdad, verdad, verdad.
Y entonces se nos ha dado el mandato de adorar en espíritu y en verdad. Ahora, confío y oro porque el Espíritu de Dios ate profundamente esas cosas dentro de nosotros. La esencia de la adoración, tan simple, sin embargo tan profunda, en su equilibrio perfecto solo puede lograrse mediante el poder del Espíritu Santo. Pero usted debe venir con la voluntad de profundizar en la palabra de Dios para que su adoración sea un desbordamiento de ese descubrimiento y meditación. Ahora, los resultados de la adoración. Los resultados. Sabemos que debemos adorar porque se nos ha ordenado hacerlo, pero todos nosotros estamos orientados a los resultados y naturalmente hacemos la pregunta, si realmente comenzamos a adorar, ¿qué sucederá? Y creo que esto sucederá en nuestras vidas y en nuestra iglesia. ¿Cuáles son los resultados de la adoración? Y son tan simples y sin embargo de tan largo alcance. Número 1, Dios será glorificado. Dios será glorificado. Mire, Él será glorificado cuando sea adorado. Salmo 50:23, el que ofrece alabanza me honrará. Cuando adoramos a Dios, Él es glorificado. En Levítico 10:3 dice, seré santificado en los que a mí se acercan, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. 2, quiere ser apartado, y cuando venimos a Él, Él es glorificado entre su pueblo. El propósito supremo de la vida es glorificar a Dios, y si eso es todo lo que hubiera, eso será suficiente. Cuando adoramos, amados, cuando adoramos a Dios como Dios debe ser adorado, Él es glorificado. Y esa es la razón por la que existimos. Y es suficiente que Dios sea glorificado. Pero en segundo lugar, creo que cuando adoramos a Dios como Él desea ser adorado, los cristianos son purificados. Los cristianos son purificados. No hay duda al respecto en mi mente. Cuando usted se acerca a Dios para adorar a Dios, inmediatamente se enfrenta con esta realidad. Salmo 24. El que viene a mi presencia debe venir con manos limpias y un ¿qué? Corazón puro. De modo que una iglesia que adore es una iglesia pura. Demanda eso. Conforme entramos en la presencia de Dios, hay un reconocimiento de nuestra pecaminosidad y hay una voluntad de abandonar esa pecaminosidad. Hay un deseo consumidor por ser puro y estar limpio. Cuanto más nos acercamos a Dios, más abrumados nos volvemos con nuestra pecaminosidad y clamamos con David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Y entonces creo que Dios es glorificado en la adoración y eso es suficiente. También creo que los cristianos son purificados. Y creo que la clave de la santidad de la iglesia es la adoración de la iglesia. Por eso tiene que estar aquí. Al adorar a Dios en la asamblea de su pueblo redimido, al ser atraídos a la presencia de Dios por la música y por el mensaje de la palabra de Dios y la verdad que escucha, al ser atraídos a su presencia, lo que hay es un enfrentamiento inmediato con la realidad de su pecaminosidad. Esa es la razón por la cual la mesa del Señor es tan importante. Y esa es la razón por la que la primera iglesia participaba con tanta frecuencia en la mesa del Señor, incluso a diario. Y tal vez razón suficiente para que usted, en su familia, en sus grupos de comunión, venga a la mesa del Señor para que pueda encontrarse cara a cara con la necesidad de ser puro. En tercer lugar, creo que donde ocurre la verdadera adoración, no solo Dios es glorificado y se purifican los cristianos, sino que la iglesia es edificada. La iglesia es edificada. La iglesia es edificada. La iglesia es transformada. Mire, lee el libro de los Hechos y es tan maravilloso que cuando la iglesia estaba adorando, encontraron el favor de Dios, encontraron el favor de todos, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, llenaron la ciudad de su doctrina, dieron la vuelta al mundo, eran encantadores, eran atractivos, eran dinámicos. Creo que una iglesia que adora es una iglesia que es edificada. Y puedo apresurarme a agregar esto, por favor. Por edificados no quiero decir que nos sentimos mejor. Quiero decir que vivimos mejor. Vivimos mejor. Ese es el punto. Vivimos mejor. El Señor purga, purifica, edifica la iglesia. Y dice en 1 Corintios 14:26, hágase todo para edificación, hágase todo para edificar a la iglesia. Una iglesia es edificada en su adoración. Cuando usted se reúne para adorar al Señor, se fortalece, es transformado. Permítame decir esto de otra manera. La adoración cambia a las personas. La adoración verdadera. Si usted ha venido por mucho tiempo y no ha cambiado, entonces realmente no está adorando. Si la adoración no nos cambia, no ha sido adoración. Digo, cuando usted se acerca a la presencia de Dios, debe haber un cambio. Usted no puede volver igual
que Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo. No puede. Si la adoración no nos impulsa a una obediencia más grande, llámese como queramos, no es adoración a menos de que salgamos de ella con un mayor compromiso con la obediencia. Como la adoración comienza en la santa expectativa, termina en la santa obediencia, o no es adoración. No puede ser. Tiene que cambiarnos. En Éxodo 33 y versículo 11 dice esta declaración increíble. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Ahora, allá hay adoración. Moisés y Dios cara a cara. Digo, en ese mismo capítulo, Dios hace pasar su gloria ante Moisés y Moisés ve un atisbo de la Shekinah de Dios. Digo, están cercanos, están cercanos. ¿Y sabe lo que sucede en una intimidad cara a cara con Dios? Le diré lo que sucede. La adoración, sí. Capítulo 34, versículo 8. Y Moisés se apresuró, inclinó la cabeza hacia el suelo y adoró. Digo, esa es la respuesta a la intimidad con Dios, la adoración. ¿Y sabe usted cuál fue su respuesta después? Versículo 9, él dijo, si ahora he hallado gracia a tus ojos, oh Señor, permite que mi Señor, te ruego, vaya entre nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y ahí volvemos a ver lo mismo, ¿no es cierto? Cara a cara con Dios, en la intimidad de la adoración, Él es inmediatamente abrumado por su propio ¿qué? Pecado, y el pecado de su pueblo. Y hay un corazón quebrantado y contrito. Inmediatamente Dios responde tan maravillosamente en el versículo 10 y dice, te haré una promesa. Haré maravillas delante de todo el pueblo, como no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Toda persona verá la obra de Jehová, porque es cosa aterradora la que yo haré contigo. Dios dice, Moisés, te voy a bendecir. Voy a hacer cosas a través de tu vida que son asombrosas. Como puede ver, debe empezar cara a cara con el Dios vivo. Y en esa confrontación cara a cara se inclina en adoración abrumado por su pecado. Y la respuesta de Dios es el perdón y la restauración y el pacto de la promesa de bendecirlo y derramar su grandeza a través de usted. Y el resultado es que usted ha cambiado. Capítulo 34, más adelante en el versículo 29 dice que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía. Su rostro estaba tan brillantemente iluminado que era irreconocible. Era tan diferente que no era el hombre que era cuando subió allí. Y eso es adoración. La adoración transforma a la gente. Intimidad santa cara a cara. Viene aquí y usted se encuentra cara a cara con Dios. O se mete en su closet en su casa y su tiempo en la palabra y se encuentra cara a cara con Dios. Y ve a Dios y usted es forzado a caer si su visión es clara y si su corazón no está dividido y si está meditando, descubriendo y enfocándose. Y si el Espíritu de Dios está en su vida, obrando en usted, será llevado a sus rodillas y verá su pecado y clamará a Dios por limpieza, por lo que puede ver y por lo que no puede ver y dirá, examíname y conoce mi corazón. Y a partir de ese tipo de confesión de pecado, Dios le dará promesas dulces de que su poder fluirá a través de usted y saldrá de ese lugar de adoración como una persona transformada. Tiene que ser. Digo, usted no puede estar con Dios y salir y no tener su rostro brillando. Y entonces el resultado no es solo que Dios es glorificado, los cristianos son purificados, sino que la iglesia es edificada. No mejores sentimientos, mejor vida. Hay un cuarto resultado. Los perdidos son evangelizados. Los perdidos son evangelizados. El testimonio profundo de una comunidad de adoración tiene probablemente un mayor impacto que cualquier sermón individual. ¿Escuchó eso? Hay un impacto más grande que cualquier sermón individual. Nunca olvidaré a la señora judía que fue al templo aquí en la calle para pedir consejo. Su matrimonio se estaba desintegrando y le dijeron que si no pagaba, que no había pagado sus recibos, por lo que no pueden aconsejarla hasta que pagara sus recibos. Y ella estaba muy molesta y ella salió y resultó ser un domingo y ella se subió a la banqueta, quedó atrapada en la multitud y terminó en Grace durante el servicio de adoración. La bauticé unas semanas después de eso y ella dijo, no recuerdo nada de lo que dijiste. De hecho, ni siquiera podría decirte de qué se trataba el sermón. Pero dice, estaba absolutamente asombrada por el gozo, la paz y el amor
que había entre la gente conforme adoraban. Nunca había visto nada que se acercara a eso. Como resultado, ella se convirtió en cristiana, simplemente viendo a la gente adorando. Y esto ha sucedido una y otra vez, y es realmente la primera atracción. Muchos de ustedes que están aquí, quizás visitando por primera vez, tienen más curiosidad sobre lo que está pasando allá afuera de lo que está pasando aquí arriba. Y tiene derecho a eso. Creo que donde hay un grupo de personas que adoran y elevan sus corazones a Dios y conocen su bendición infinita y cuyos rostros brillan porque están en su presencia, habrá un impacto que será absolutamente devastador en el mundo. En 1 Corintios dice, si moldeas tu adoración, se lo leí antes, capítulo 14, versículos 23 y 25, si simplemente enderezan su adoración y la hacen como debería hacerse, los incrédulos van a entrar allí, van a caer sobre su rostro y adorar a Dios. Gran impacto en los perdidos, a través de una congregación que adora. Los resultados de la adoración: Dios es glorificado, los cristianos son purificados, la iglesia es edificada y los perdidos son evangelizados. Ahora, quiero darle una prueba aquí mismo. Y quiero que se quede con esto, no me deje, para los próximos 10 minutos. Esta es la encrucijada, este es el desenlace. Para concluir, algunos de ustedes están diciendo a sí mismos, John, ahora entiendo la adoración, entiendo la importancia de esto, Dios busca adoradores, entiendo la fuente de ello, mi salvación, entiendo que el objeto es Dios, entiendo que la esfera está en todas partes y en todo momento, especialmente en la asamblea corporativa del pueblo redimido, entiendo la esencia de la adoración, debe estar en equilibrio perfecto entre el espíritu y la verdad, la palabra de Dios y el corazón, y estoy listo. Y ahora me tienes contra la pared. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me preparo realmente para adorar? Usted se va a levantar el domingo, va a venir aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es que usted se va a preparar para adorar? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede suceder? Un versículo podrá ser su prueba. Debe escribir este versículo frente a su Biblia y estos 4 pequeños puntos que le voy a dar y usarlos como preparación para la adoración. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Para mí es el mejor resumen de la preparación. El asunto aquí, escuchen ahora, el asunto aquí cuando vienen aquí a adorar no es qué tan bien preparado esté el coro. El punto no es qué tan bien preparado esté el predicador. La cuestión es qué tan bien preparado está usted para adorar a Dios. Ahora comience con el versículo 22. Dice, acerquémonos, y puede detenerse allí. Este es un llamado a la adoración. Acerquémonos, ¿a quién? A Dios. Digo, es hora de adorar. Acerquémonos, avancemos hacia Dios. Dice, eso es lo que quiero hacer, John, lo entiendo ahora, lo veo, quiero acercarme. Pero hay algunas condiciones, 4 puntos de control. El primero, con corazón sincero. A eso lo llamo sinceridad. Esa es la primera prueba, sinceridad. ¿Realmente es usted sincero? ¿Su corazón está concentrado? ¿Está adorando con todo su corazón? ¿Está orando con David? Afirma mi corazón, oh Señor. ¿Realmente es usted sincero y está concentrado, sin distracciones? Segundo, acercaos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahora eso es lo que yo llamo fidelidad. Mire, él está escribiendo a los hebreos y ellos conocían bien el Antiguo Testamento. Ellos conocían el Antiguo Pacto, había llegado el Nuevo Pacto. Ellos conocían el Antiguo Pacto. Había llegado el Nuevo Pacto, había llegado el Nuevo Testamento, la nueva revelación en Jesucristo, los misterios se estaban revelando. Y para que adoraran a Dios tenían que decir no al Antiguo Pacto, no. No más ceremonias, no más sacrificios, no más símbolos, imágenes, tipos. Y lo viejo se fue hecho a un lado, se terminó. Había llegado un pacto nuevo y mejor y tenían que estar dispuestos a decir, vengo a Dios con plena confianza en la fe revelada en el Nuevo Testamento, con seguridad total de que no es un sistema de obras, no es un sistema de ceremonia, es lo que se revela en la fe del Nuevo Pacto. Tiene que venir plenamente por la fe en lo revelado en Jesucristo. Eso es fidelidad. Entonces, usted no solo adora con sinceridad, sino que adora de acuerdo con la verdad. Eso es lo que significa fidelidad. La verdad revelada en el Nuevo Testamento, con plena certeza de que es una verdad salvadora, que no tiene que aferrarse a ninguna de sus propias obras, ninguno de sus propios méritos, nada de su propia justicia, ninguno de sus propios rituales.
está completamente seguro de que puede venir a Dios simple y únicamente a través de la fe, como se revela en el nuevo pacto. En tercer lugar, purificados los corazones de mala conciencia. Esto es humildad. Usted viene a Dios sabiendo que no tiene por qué estar allí, porque su corazón está lleno de una mala conciencia y tiene que ser rociado de eso. Y fue la sangre de Jesucristo en la cruz la que se encargó de nuestro pecado. Así que viene a Dios sabiendo que usted es indigno y que para poder estar allí, su corazón tuvo que haber sido limpiado de maldad. Eso es humildad. Entonces, mientras adoramos, hay una sensación de indignidad, una sensación de que la cruz hace provisión por nuestro pecado, sabiendo que, Señor, no tengo por qué estar aquí fuera de que tú me lavaste, me rociaste y me lavaste de la maldad que había en mí. Y entonces, para adorar a Dios debe pasar la prueba de la sinceridad, debe pasar la prueba de la fidelidad, debe venir estrictamente y solo en los términos que Dios ha revelado en el nuevo pacto, sin su propia bondad y sin su propio valor en absoluto. Viene estrictamente por fe, con la plena certeza de que eso es todo lo que se necesita. En tercer lugar, viene sabiendo que no tiene derecho a estar allí, eso es humildad, y está allí solo porque ha sido lavado. Y en cuarto lugar, y nuestros cuerpos lavados con agua pura. A esto lo llamo pureza. Sinceridad, fidelidad, humildad y pureza. Y esto no es lo mismo que el anterior. Este es ese lavado diario. ¿Lo ve? Aquí es donde antes de que usted venga para adorar, tiene que lidiar con el pecado en su vida, el pecado confesado, el pecado purgado. Sí, su corazón ha sido limpiado en la cruz, pero sus pies recogieron el polvo del mundo, ¿no es así? Y debe haber una confesión de pecado. Cada vez que usted adore, amado, le sugiero que esta sea la prueba que tome. Soy sincero, está mi corazón concentrado, está todo mi corazón dedicado a Dios, me estoy enfocando en Él, lo estoy viendo en la palabra, en descubrimiento y meditación, de modo que mi anhelo total es acercarme a Él. Estoy seguro de que puedo venir simple y únicamente por fe y tengo la seguridad plena de que es suficiente según lo revelado en el nuevo pacto, que somos salvos por la fe y tenemos un camino nuevo y vivo por la fe. Y vengo sabiendo que no tengo ninguna razón para estar allí, excepto por Cristo. Viniendo en humildad y estoy viniendo en pureza después de haber enfrentado cualquier pecado en mi vida, todo pecado en mi vida. Me atrevo a decir que si se tomara un poco de tiempo adicional en la mañana del día del Señor y abriera su Biblia en ese versículo y simplemente revisara su vida, haría más para preparar su corazón para la adoración que cualquier otra cosa. Lo sé. Y entonces podréis venir a mí, dice, por el camino nuevo y vivo por medio de Jesucristo. ¿Es usted sincero? ¿Está comprometido con la verdad del nuevo pacto? ¿Está colocando todo su derecho de acceso en la obra terminada de Cristo? ¿Es usted puro, habiendo lidiado con el pecado en su vida? Si es así, usted puede decir, acerquémonos a Dios y Él hará ¿qué? Se acercará a nosotros. Ahora, todo esto funcionará en su vida. Todo esto cambiará su vida. Yo creo eso, a menos que usted esté obstaculizado. Y quiero cerrar con esto y escuche con mucha atención. Algunos de ustedes han venido a la iglesia durante años, pero nunca se han acercado realmente a Dios. No tienen el sentido de la cercanía de Dios, incluso en su vida, en su propia devoción y oración privadas y demás, no lo tiene. Tal vez hay algunas cosas que necesita hacer para preparar su corazón para la adoración. Hay todo tipo de modos de adoración. Pero voy a sugerir 3 barreras que evitarán que esto funcione en su vida y aquí es donde voy a terminar. Y quiero que escuche con mucha atención. Usted tiene que empezar en alguna parte y no puede simplemente entrar aquí a abrir la boca y dejar que las alabanzas fluyan si tiene algunas cosas en su vida con las que no ha lidiado. El primero es lo que llamaré la adoración del arrepentimiento. La adoración del arrepentimiento. Si hay pecado en su vida que no ha sido enfrentado, usted tiene que enfrentarlo. Y tiene que aceptar la responsabilidad por ello y confesarlo. En 2 de Samuel capítulo 12 encontramos a David. David había cometido un gran pecado. Oh, qué gran pecado. Pecó con Betsabé, cometió adulterio y luego mandó a asesinar a su esposo. Y después David, que había pecado tanto contra Dios, vio morir al niño pequeño, nacido de esa unión. Y supo que Dios lo estaba castigando. Y esto es lo que dijo. Esto es lo que dice la Escritura. David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró.
¿Sabe lo que es eso? Esa es la adoración del arrepentimiento. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir que aquí estaba él en medio de la situación más triste y trágica, la pérdida de su hijito. Sin embargo, él adoraba a Dios porque sabía que él estaba recibiendo lo que merecía. En medio de su castigo, él adoró. En arrepentimiento, el alma dice, he pecado y merezco estas calamidades. He errado contra la verdad y sobre todo he pecado contra Dios. La adoración del arrepentimiento significa que justo en medio del castigo usted abre su corazón a Dios, confiesa su pecado y dice, estoy recibiendo lo que merezco. Algunos de ustedes no pueden entender la parte de la alabanza porque nunca han lidiado con su pecado, nunca han derramado su corazón en arrepentimiento a Dios, incluso puede estar enojado o amargado por algunas de las cosas por las que ha sido castigado. Va a tener que comenzar para algunos de ustedes con la adoración del arrepentimiento por su pecado. David lo hizo. Dice que él entró en la casa del Señor y adoró. Podía adorar a Dios, incluso mientras Dios lo estaba golpeando. Tan comprometido estaba él con la adoración. En segundo lugar, llamó esto la adoración de la aceptación. La adoración de la aceptación. En las palabras conocidas de Job, cuando Job escuchó la noticia de que todo lo que amaba se había ido, sus posesiones, sus animales, sus hijos, todo se había ido. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Job se levantó, rasgó su ropa, se afeitó la cabeza, se postró en tierra y escuche esto, y adoró. ¿Pensó usted que él pudo haber maldecido a Dios? Simplemente lo perdió todo. Todos sus hijos, todos sus cultivos, sus animales, todo. Y adoró. A eso lo llamo la adoración de la aceptación. Él no había pecado como David. Dios solo estaba haciendo esto para sus propios propósitos. Y Job dijo, mira, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, ¿qué? Bendito sea el nombre de Jehová. Esa es la adoración de una aceptación que no cuestiona. Y algunos de ustedes nunca han podido adorar a Dios porque aún no pueden aceptar algunas circunstancias que Dios ha traído a su vida y los ha amargado y no pueden adorar. Y hasta que usted llegue al punto de aceptación, nunca va a poder adorar a Dios. Mire, Jorge Müller lo expresó de esta manera. Él dijo, llegó un día en que yo morí a la alabanza y a la crítica de los hombres. Morí a todo menos a la voluntad de Dios. Y puedo sugerirle que ese fue el día en que comenzó a vivir. Job dijo, Él conoce el camino que tomo. Y cuando me haya probado, saldré como el oro. Es la adoración, es el adorar de la aceptación, estar dispuesto a aceptar sus circunstancias, estar dispuesto a aceptar su lugar en la vida, su trabajo, su carrera, su pareja, sus hijos, todas sus circunstancias y decir, Dios, tú conocías todo esto, la pérdida de su ser querido, la pérdida de su hijo, la pérdida de su trabajo, el dolor de la enfermedad y decir, puedo adorarte en medio de todo. Mire, el pecado va a impedir que usted adore y también lo hará la amargura y la incapacidad de aceptar lo que Dios ha traído. Y tenga en cuenta que cuando Dios trae esas cosas a su vida, tiene un propósito, ¿no es así? Estaba leyendo un versículo que simplemente me cautivó. En el capítulo 48 de Jeremías, no es necesario que vaya ahí, solo quiero comentarlo muy brevemente. En Jeremías 48:11 dice esto, Dios está a punto de juzgar a Moab. Él dice, es por esto, Moab ha estado tranquilo desde su juventud. En otras palabras, invariablemente se metía en problemas cuando no tienes problemas porque realmente no creces. Han vivido con tanta comodidad y sin problemas, y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no ha sido vaciado de vasija en vasija. Por lo tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Ahora leí eso y pensé, esa es una declaración muy oscura. Moab ha reposado en sus sedimentos, no ha sido derramado de vasija en vasija, y por eso el olor está en él. ¿De qué está hablando eso? ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de hacer vino. Y lo que hacían era que tenían un recipiente y ponían allí las uvas que estaban preparadas para el vino y las dejaban reposar por un rato y eventualmente la parte amarga y el sedimento se caerían y se asentarían en el fondo y eso es lo que llamamos los sedimentos. Y luego después de un tiempo, cuando eso había terminado, lo vertían en otro recipiente y la parte amarga restante se asentaba en el fondo en sedimentos y luego vertían en otro recipiente y en otro recipiente
y en otro, y en otro, y en otro, y durante un largo periodo de tiempo seguían vertiéndolo de recipiente en recipiente, en recipiente, en recipiente, en recipiente, hasta que finalmente todo ese sedimento estaba en la botella, toda esa parte amarga estaba en el fondo, más bien, toda esa parte amarga se había ido, y el vino que saliera de ese vaso final tendría el aroma de dulzura que el enólogo quería que tuviera. ¿Y sabe lo que dice el profeta acerca de Moab? Mira, Moab nunca ha perdido su amargura, nunca ha sido vertido de situación difícil en situación difícil donde se ha sacado la amargura. Por cierto, los sedimentos en el fondo de todos esos recipientes son de lo que está hecho el vinagre, por su amargura. Escuche, usted está mejor en la vida si Dios lo vierte usted de vasija en vasija, en vasija, en vasija, en vasija, en vasija, y cada vez que usted es vertido en una prueba diferente, cada vez que usted está confinado en una circunstancia diferente, un poco de amargura de la vida se ha ido. Y finalmente, un día Él lo va a derramar de esa última vasija, y todo lo que quede allí será el dulce aroma que Él buscaba todo el tiempo, y el olor amargo se habrá ido. Y en cuanto antes aprenda la adoración de la aceptación, más libre será para elevar su corazón en alabanza a Dios. Pablo dijo, las últimas gotas de mi vida son derramadas como olor grato para Dios. Él había ido de vasija en vasija en vasija. Y luego, por último, la adoración de la devoción o compromiso. Y simplemente me di cuenta de que en Génesis 22, Abraham subió al monte de Moría y tuvo a Isaac. Y esto es tan asombroso. Dios había dicho, sube allá y mata a Isaac. Lo vas a matar como ofrenda. ¿Y sabe lo que dice en Génesis 22? Abraham llegó al lugar que el Señor le había dicho. Y Abraham dijo a sus jóvenes, los que viajaban con él, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo iremos allá y adoraremos. Increíble. Para mí eso es increíble. El hecho de que él pudiera ver eso como adoración a Dios cuando iba a quitarle la vida a su propio hijo. Como puede ver, eso es dedicarse a adorar sin importar el costo, ¿lo ve? Digo, ver más allá del dolor, ver más allá de la dificultad. Algunas personas no pueden adorar a Dios porque no pueden molestarse en levantarse de la cama. ¿Qué tan lejos está eso de estar dispuesto a clavar un cuchillo en el pecho de su propio hijo amado y llamarlo adoración, si eso es lo que Dios dijo? Vamos, dice él, y adoremos. No solo la palabra sacrificio. ¿Por qué? Veo más allá de eso. Veo más allá de eso. Veo más allá de la entrega y la ofrenda. Él vio más allá del precio y el costo a la adoración. Algunas personas, como dije, no pueden venir aquí y tener la libertad de adorar, porque tienen que comenzar con la adoración del arrepentimiento, la adoración de la aceptación o la adoración de la devoción. Y no están dispuestos a enfrentar su pecado, no están dispuestos a enfrentar sus circunstancias y no están dispuestas a pagar el precio. Pero me permite sugerirle que si adora, va a recibir la promesa de Dios de que a través de su vida Él derramará su maravilla. Cierro con esto. A W. Tozer hice una pregunta interesante. Él dijo esto. ¿Estamos perdiendo nuestro cuando el corazón de rodillas se mueve hacia la presencia asombrosa y escucha con temor y asombro cosas que no es lícito pronunciar? La mente se desploma y las palabras ante sus servidores fieles se vuelven débiles y totalmente incapaces de decir lo que el corazón oye y ve. En ese momento terrible, el adorador solo puede gritar, ¡oh! ¿Estamos perdiendo nuestro oro que no? Padre, gracias por nuestro tiempo esta mañana. Oramos porque tú nos encuentres en nuestra necesidad. Haznos adoradores verdaderos por amor a Cristo. Amén. 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 A Cristo.